Que la paz de Dios sea con todos ustedes. El tema que veremos hoy es el hijo pródigo. Y nuestros textos a leer los encontramos en San Lucas 15, del 10 al 24, que así dice: Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a regocijarse. Esta historia nos está hablando acerca de 2 hijos. Uno de ellos, el menor, quería vivir su vida, y la quería vivir a su manera, y lejos de su familia, lejos de su padre. Lejos de su padre quería él vivir su vida. Y por tal motivo vemos que le dijo a su padre que repartiera los bienes. Le dice: Padre, pues repártelo y dame a mí lo que me corresponde. Y el padre pues repartió los bienes. Y vemos que después este hijo, el hijo menor, el que pidió que se le diera la parte que le corresponde, se fue lejos a una provincia apartada. Esto quiere decir que él quiso alejarse de su padre para no recibir corrección. Porque él decía dentro de sí: si estoy lejos de mi padre, haré lo que yo quiera. Él ya no va a estar corrigiéndome. Voy a hacer lo que yo quiera. Tengo dinero, tengo las manos llenas de dinero. Por su juventud y por la herencia que se le había dado, él creía que nunca se le iba a acabar esa fortuna que había recibido de manos de su padre. Él pensó que nunca se le iba a acabar, y fue y lo disfrutó a su manera, pero al final le fue mal. Pródigo. ¿Qué quiere decir pródigo? Pródigo es que desperdicia y consume los bienes y caudal propios sin medida y de modo insensato, que malgasta su propio patrimonio, dañando lo material y lo moral en contra de su propia familia y los alimentos que debe satisfacerle. Esto quiere decir pródigo. En muchas congregaciones se confunden. Una vez en una congregación
les pregunté, ¿cuántos hijos pródigos hay aquí? Todos gritaron, amén, gloria a Dios. Y decían, amén, aquí estoy, yo soy el hijo pródigo. Todos decían ser hijos pródigos, pero no sabían el significado de pródigo. Y ya vimos que pródigo quiere decir que es alguien que desperdicia y consume los bienes y caudal propio sin medida y de modo insensato, que malgasta su propio patrimonio, dañando la moral y lo material en contra de su propia familia y los alimentos que debe satisfacerle. Nosotros vemos aquí que este joven quería vivir la vida como él quiere, ¿verdad? Sin que nadie pues le llame la atención, sin que nadie lo corrija. ¿Por qué? ¿Por qué sin que nadie lo corrija? Porque él no se quería sentir amado. Él despreciaba el amor de su padre. Así como muchos hoy en día desprecian el amor de los padres, el amor de su hogar, porque si se les llama la atención piensan que los están despreciando, porque si se les corrige piensan que no se les ama, pero a la persona que se le ama se le corrige también Dios, a los que ama Él corrige. Pero muchos quieren vivir la vida de una manera muy libertina, sin que nadie les estorbe en sus malos proyectos y en sus malos pensamientos. Así que este hijo pues se fue lejos. Y dice que cuando él todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia. Y a él también le empezó a faltar el alimento. Y empezó a faltar el alimento. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos que tenían tierras, que tenían ganado, el cual envió a su hacienda para que cuidara de los cerdos. Y cuando él vio a esos cerdos comiendo, pues él deseaba llenar, ¿verdad? Llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Pero dice que nadie le daba. Y entonces él entrando en razón, él recordando a su padre, recordando su hogar, recordando los consejos de su padre, dice la escritura que entonces él volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él está hablando de los trabajadores de su padre, dice, todos los trabajadores de mi padre viven bien y tienen en abundancia el pan. Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Y se dice a sí mismo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se está analizando y empieza a ver que realmente la vida que él quería vivir no era vida. Se da cuenta que esa vida que él deseó vivir y que él eligió vivir no era vida. Y por eso él vuelve en sí y platica consigo mismo, se empieza a analizar. Y empieza él a decir, ¿qué le voy a decir a mi padre cuando llegue a casa? ¿Qué le voy a decir? Y él ve que ya no es digno de ser llamado hijo de él. Entonces dice la escritura, y dice que entonces fue de nuevo a la casa de su padre. Dice que se levantó y vino a su padre, y cuando él aún estaba lejos, de lejos su padre lo miró, su padre lo reconoció, como venía mal vestido,
descalzo. Pero su padre lo reconoció, reconoció a su hijo de lejos, desde lejos lo reconoció. Y fue movido a misericordia. Y el padre corrió hacia él y lo abrazó de su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, aquel que malgastó todo, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo arrepentido, el hijo arrepentido vuelve. El hijo arrepentido vuelve a la casa, vuelve al hogar. Aquel que tuvo que darse cuenta y tuvo que vivir lo que su padre quiso evitarle. Lo vivió en carne propia, y entonces aprendió y reconoció el grande amor de su padre hacia él. Por eso le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Porque el padre le está diciendo: quítele todo eso. Báñate, hijo, purifica también no solo tu alma, sino también tu cuerpo. Límpiate, ponte las mejores vestiduras. Y ese anillo que simboliza que eres mi hijo, que eres parte de mi familia, que eres parte de mi hogar. Y le dice a la gente que trabaja para él: y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquel hombre, ¿cuánto tiempo dejó de ver a su hijo? No lo dice la escritura, pero ha de haber sido un tiempo largo, meses, años tal vez. ¿Cuánto tiempo aquel hombre estuvo llorando a solas porque su hijo ya no estaba con él? ¿Cuántas veces ese hombre no durmió por estar pensando en su hijo? Ese hombre no pensaba en el dinero que le había dado. A él no le interesaba lo material, a él le interesaba a su hijo. Ese hombre no amaba el dinero, porque si hubiera amado el dinero, no le hubiera dado el dinero a su hijo. Él amaba a su hijo, y por amor a su hijo le dio la herencia que le correspondía, por amor se la dio. Pero el hijo ya tenía dañado su corazón, ya tenía dañada su mente. Por eso pidió que se le diera la parte de su herencia. Él ya tenía pensado en irse de casa. A veces pensamos que la juventud es eterna. Y a veces, por falta de sabiduría, bueno, no a veces, sino que siempre, por falta de sabiduría y por no analizar las cosas, las hacemos por hacer, por disfrutar el momento, y por disfrutar el momento nos perdemos toda la eternidad en los brazos de Cristo Jesús. Por vivir el momento, por vivir unos instantes de gozo carnal, nos perdemos toda la eternidad. Nos perdemos esa vida eterna que Cristo Jesús nos ha prometido. Por vivir unos momentos, se pierde el vivir en esa morada celestial que Cristo Jesús fue a preparar.
Pero nosotros vemos que hay fiesta, hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo por un pecador que se arrepiente. Por eso aquí nos está mostrando la Escritura cómo este padre está contento, está lleno de gozo, lleno de felicidad. Imagínense ese padre sufriendo, tal vez es el día, amaneció el triste, porque no veía a su hijo y no sabía nada de él. Tal vez su mirada estaba mirando hacia el suelo, su mirada tal vez estaba hacia el suelo, triste. Y cuando levanta su mirada, ve a lo lejos la silueta de un varón y reconoce que aquella persona que venía a lo lejos es su amado hijo. Lo reconoce a lo lejos. Me imagino yo a este varón, aquella cara de tristeza se transforma en alegría, se transforma en un gozo. Y tal vez lágrimas rodaron por sus mejillas, lágrimas de amor, porque su hijo, aquel que malgastó todo, había vuelto a su casa. Ese padre que creía que su hijo ya había muerto por tanto tiempo que no le veía. Ese padre que imaginó que su hijo nunca más iba a volver a casa, que nunca más iba a volver a verlo. Lo ve y dice la Escritura que él corre hacia su hijo. Él corre hacia su hijo, va y lo abraza, se cuelga de su cuello, lo besa y se goza porque el hijo ha vuelto al hogar que le corresponde. Pero el hijo le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Por eso también la Escritura nos habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos han salido del pueblo de Dios para darle rienda suelta a su carne? ¿Cuántos se han alejado de Dios para practicar el pecado, para deleitarse en las cosas del mundo? ¿Cuántos se han alejado del Padre Celestial para hacerse amigos del mundo? ¿Cuántos se han alejado del Padre Celestial y no quieren volver al pueblo de Dios, no quieren volver a Dios? Porque piensan que Dios ya no los ama. Porque creen que Dios ya nunca los va a escuchar. Pero Dios sigue con los brazos abiertos, esperando a aquellos que se han alejado de su camino. Dios sigue esperando con los brazos abiertos a aquel hermano que se fue de la congregación para no congregarse nunca más en ningún lugar. A ese pastor que tal vez fue humillado. A ese pastor que tal vez fue violentado por la congregación. Dios lo sigue esperando con los brazos abiertos. A ese congregante que también se fue, se alejó de Dios, pensando que él se estaba alejando de la congregación. No, se estaba alejando de Dios. Pero ya no ministra más, ya no busca más de Dios.
Todos los que nos salimos de un movimiento tenemos que permanecer en Dios, aunque no permanezcamos en el movimiento en el cual estábamos. Gracias a Dios hay muchos movimientos cristianos, pero jamás vamos a encontrar un movimiento cristiano a nuestro modo. En todos los movimientos cristianos hay problemas. Hay problemas. En todos los movimientos cristianos, Dios deja crecer el trigo con la cizaña. Este hijo pródigo volvió. Si tú te has alejado, no de la congregación, sino de Dios, vuelve. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios, vuelve a Dios. Te está esperando con los brazos abiertos. Este varón regresa y dice: hazme como uno de tus jornaleros. Quiero trabajar para ti. Quiero trabajar para ti. Quiero ganarme el salario. Quiero disfrutar el trabajar para ti. Quiero saborear este salario ganado. Porque él sabía que el obrero es digno de su salario. Si tú te has alejado de Dios, vuelve, pero ya no vuelvas para estar en una banca escuchando la predicación. Vuelve y hazte siervo de Dios. Porque tienes mucho que contar, tienes mucho que testificar. Este hombre no despreció a su hijo. No lo despreció. Porque dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Vuelve a Cristo, hermano. Si te reunías y dejaste de reunirte, pero te estás reuniendo en otro lugar y alabas a Dios con todo tu corazón, está bien. Pero si dejaste de reunirte para ya nunca más leer la palabra de Dios, para ya nunca más entonar alabanzas, para ya nunca más leer las sagradas escrituras, déjame decirte que entonces tú eres el que está mal y no la congregación donde saliste. Si ya no quieres estar en esa congregación, ve a otra y crece. Crece en Cristo Jesús y da fruto. Sé siervo de Dios. Sé siervo de Dios. Gana almas para Cristo. Y ya no desperdicies más la vida que Dios te da. Disfruta la vida. Disfrútala. Entonces el padre dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Regocíjate. Regocíjate. Porque tu familiar, porque tu ser amado vuelva al camino de Dios. Muéstraselo. Muéstrale el camino de Dios. Aquellos que se han apartado, mostrémosle y hagámosle saber que Dios les ama. Bendito Señor. Bendito Padre eterno. ¿Cuántas veces la gente se aleja de ti? Los que eran pueblos se alejan. Se alejan por placer. Se alejan por placer. Y se van lejos. Y creyendo que estando lejos de la congregación del templo, pueden hacer lo que quieran. Pero no saben, Padre bendito, que tú estás en todas partes. Y que tú estás ahí, Señor, presente. Y que tú sabes todas las cosas, Señor, que estemos haciendo. Y nosotros sabemos que aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo tuyo. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
rompamos. Ayúdanos a romper esas cadenas que nos atan al mundo, Señor. Hay mucha juventud que quiere conocer el mundo. Hay mucha juventud que quiere conocer el mundo, que quiere conocer los vicios, que quieren sentir, Señor, sentir ese ambiente, vivir en ese ambiente donde hay perdición, donde hay muerte, donde la moral no existe. Hay mucha juventud que quiere entregarse al mundo porque quiere conocer. Quiere estar en medio de la droga, en medio del alcohol, en medio de la degeneración. Ten misericordia de esta juventud, Padre bendito. Ten misericordia, Señor, de nuestros hijos. Ten misericordia, Padre eterno, porque esta juventud se nos está perdiendo, porque los días cada día son peores que los de ayer. Estos días son malos. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Apiádate de la juventud, Señor. Pon buenos pastores, Señor, en la juventud. Pon buenos pastores, Señor, en la juventud, y que esos jóvenes tengan amor por ti, tengan amor por tu santa palabra y se refugien siempre en ti. Que no busquen felicidad en el mundo, que no busquen felicidad en las fiestas, donde corre el vicio, donde corre la maldad, donde hay sexo, hay droga, lo que satisface a la carne. Ayúdanos, Padre bendito, a que la juventud esté combatiendo constantemente contra su propia carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Que sepan vencer, Señor, en lo espiritual, que venzan este mundo y puedan levantar manos santas sin ira ni contienda. Ten misericordia de la juventud. Sabemos que la tienes. Pon buenos pastores, Señor, buenos líderes en la juventud de tu pueblo. Y danos sabiduría como padres para guiar a nuestros hijos. Que no tengan la comezón de oír, que no sean arrastrados como las olas por el viento, o como las nubes que son llevadas de un lado a otro por el viento. Que no sean así, Señor, nuestros hijos, sino que estén firmes y bien cimentados en ti, Cristo Jesús. En tus manos está la juventud, en tus manos está tu iglesia en general. Y gracias, Padre, gracias, porque tú eres el que nos ha llamado. Gracias, Padre eterno, porque con amor eterno nos has amado y por lo tanto nos has prolongado tu misericordia. Corazón pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy. Otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador pródigo, por mí dejó a su padre.